Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos a full con un nuevo webinar, lunes 19 horas, estamos ahí siempre al pie del cañón. Y hoy tenemos a la doctora Geraldina Linares con una clase que va a ser espectacular. Es sobre las últimas novedades del tratamiento de las lipidemias, tema nuestro cotidiano de sumo interés. Geraldina, estamos contentos que estés nuevamente aquí con nosotros. Bueno, hola Bueno, Marcelo. Bueno, hola gracias. a todos. Bueno, hagan las preguntas por el canal de YouTube. Recuerden después de hacer las preguntas choice para así obtener el certificado. Los que todavía no lo tienen, no saben cómo hacerlo, es muy sencillo. Acá abajo va a aparecer en el Zócalo un email. Ustedes manden un email a esta casilla y así van a recibir las preguntas y las van a poder hacer y recibir a posteriori su certificado. Bueno, Geraldina, gracias y te escuchamos atentamente. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Hoy les voy a hablar un poco sobre las últimas novedades en lo que es el manejo y el tratamiento de las dislipidemias. Bueno, como ya saben, uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, que sigue siendo a nivel mundial una de las principales causas de mortalidad, a pesar que en algunos países viene en descenso. Y lamentablemente, a pesar de tener muchos múltiples tratamientos y tener medicamentos inclusive a bajo costo, lamentablemente todavía el tratamiento sigue siendo digamos, deficiente, porque muchas veces ni siquiera llegamos a las metas, a los objetivos de LDL en los pacientes de muy alto riesgo, ¿no? La verdad que la mayoría de la información de las las novedades en realidad vienen de la mano de esta guía europea que salió el año pasado, en el 2021. Es una guía, digamos, de prevención cardiovascular que fue desarrollada por el Grupo de Trabajo de Prevención Cardiovascular Europeo, junto con las sociedades de cardiología europea y 12 sociedades médicas más. Esta guía, bueno, mencionó la mayoría de las novedades, así que voy a hacer referencia bastante a este tema, a esta guía que salió el año pasado. Una de las cosas que habla, obviamente que ya venimos hablando hace mucho, bueno, siempre el objetivo principal en la dislipidemia sigue siendo el LDL, y bueno, obviamente cuanto más bajo el valor, ya no hay un límite menor, digamos, ya no hay digamos, un límite inferior para el LDL, cuanto menos y durante más tiempo, mejor, porque más disminuye la enfermedad vascular. Ya no hay un límite de seguridad, ¿no? Y una cosa que, bueno, empezamos a escuchar cada vez más es hablar sobre el colesterol no HDL, ¿no? El colesterol no HDL es, digamos, el cálculo es muy simple de hacer porque es el colesterol total menos el HDL, y lo bueno que tiene este cálculo es que incluye a todas las partículas aterogénicas, inclusive el LDL, por lo que en los últimos años se empieza a hablar de que este sería el mejor parámetro, el más fidedigno del estado lipídico, digamos, de nuestro paciente, porque están incluyendo a todas las partículas de colesterol que tienen ApoB. Antes se recomendaba sobre todo hacer el cálculo de colesterol no HDL en los pacientes con diabetes o con hipertrigliceridemia, pero hoy la verdad es que se empieza a utilizar ya como prácticamente como sinónimo del colesterol LDL. Y por otro lado, ya se desaconseja, por ejemplo, en esta guía, dosar el ApoB, ya que considera que el colesterol no HDL representa en forma fidedigna la concentración plasmática de ApoB. Bueno, inclusive las guías ya nos recomiendan, digamos, utilizar estas equivalencias. Nos habla de que 100 miligramos de cilitro de LDL es igual a 131 de no HDL, bueno, 70 es igual a 100 y 55 es igual a 85. Ya empiezan a recomendar usar estas equivalencias para tener en cuenta como objetivos en los pacientes, ¿no? Acá les quiero mencionar una lipoproteína, que es la lipoproteína A, que también cada vez la escuchamos más y tiene mayor relevancia, ya que esta lipoproteína es muy similar a la partícula de LDL de colesterol, es muy pequeña y esto favorece, digamos, digamos, que atraviese fácilmente la barrera endotelial y favorece obviamente por sus efectos, es muy similar, es una partícula muy similar al plasminógeno,
entonces favorece mucho lo que es, o sea, tiene una capacidad procoagulante que ya demostró aumentar significativamente el riesgo cardiovascular de los pacientes, esta lipoproteína A. Así que bueno, también en esta guía, digamos, mencionan sobre esta lipoproteína A, que si bien actualmente la guía recomienda solamente por lo menos dosarla una vez en la vida y en los pacientes por ahí que tienen un riesgo cardiovascular aumentado, en realidad por ahora la recomendación es esa, probablemente porque no hay un tratamiento todavía para esta lipoproteína, ¿no? Pero hay estudios, digamos, en curso, sobre todo sobre estas dos drogas que menciono ahí, que son el pelacarsen y olpasiran, porque, bueno, obviamente se busca un buen tratamiento para disminuir esta lipoproteína, ya que se asoció en forma significativa al aumento del riesgo cardiovascular. Así que, bueno, cada vez vamos a escuchar más sobre esta lipoproteína también. Bueno, acá simplemente les quería recordar una vez más que ya no se recomienda el ayuno para lo que es el screening del perfil lipídico del paciente sano. No necesitamos pedirle un ayuno de 10-12 horas. Inclusive, bueno, como uno siempre pide en la rutina, digamos, de control del paciente un ayuno de 8 horas para la glucemia, con 8 horas de ayuno es más que suficiente para pedir el perfil lipídico. Únicamente se sigue recomendando las 10-12 horas de ayuno en los pacientes que ya conocemos que tienen hipertrigliceridemia o síndrome metabólico o diabetes. En esos pacientes sí preferimos que se haga en ayuno, digamos, en laboratorio, pero la verdad es que ya hay múltiples trabajos que muestran que sin ayuno el valor pronóstico es igual de la muestra que si tuviera el paciente en ayuno, ¿no? Esto me parece bastante importante para lo que es el adulto mayor, que a veces, bueno, lo tenemos muchas horas en ayuno para hacer el estudio, ¿no? Sí, otro de los temas también son los líquidos, porque en realidad es ayuno de comida. O sea, pero Totalmente, sí, sí. agua o un tecito sin nada también lo puede tomar. O sea, y a veces son muy estrictos, ¿viste? Si uno le pide, a ver, esos pacientes también que tienen un toque de falla renal y encima vos le pediste una urea, una creatinina, después viene más concentrado y termina haciéndole después más estudios. Así que me parece que esto que vos estás comentando ahora es muy importante, porque básicamente el tema del ayuno estaba muy dirigido a los triglicéridos, por el tema de los triglicéridos. Pero bueno, tampoco esas cosas de 12 horas de ayuno, ni mucho menos, y que a veces puede ser muy tedioso. Sí, seguro. Me parece que siempre vale la pena aclararle al paciente porque, bueno, muchas veces, como decís, Marcelo, pasa esto de que hacen ayuno también de líquidos, ¿no? Siempre vale la pena aclararlo. Bueno, acá simplemente a modo de recordarles que las últimas guías europeas, que fueron en el 2016, las de prevención cardiovascular, después habían salido las guías de manejo de dislipidemia en el 2019. En las guías los europeos habían dividido a los países según la tasa de mortalidad en países de bajo riesgo y de alto riesgo cardiovascular, de acuerdo, como digo, a la mortalidad, y habían sugerido utilizar esta escala que se llama SCORE, que son muy similares, la del 2016 y la del 2019. La diferencia por ahí más significativa es que en el 2016 se podía realizar el cálculo, estas son las tablas, digamos, para calcular el riesgo cardiovascular a 10 años en los pacientes, ¿no? De mortalidad en este caso. Las tablas del 2016 que sugerían los europeos incluían pacientes de hasta 65 años y en el 2019 pueden ver que llegaron hasta 70 años, ¿no? Las escalas recomendaban calcular el riesgo con estas tablas, digamos, pero en más de 70 años ya no estaban incluidos en el score. El score tenía en cuenta la edad, el sexo, si el tabaquismo, digamos, si fumaban, la presión sistólica y el colesterol. Esto era lo que tenía en cuenta años previos, ¿no? Bueno, ahora en estas nuevas guías tenemos varias diferencias, ¿no? Que me parece que vale la pena remarcar porque es muy interesante cómo hicieron las modificaciones. Primero, dividen a los pacientes según categoría para realizar prevención, ¿no? Tenemos 4 categorías, uno va a realizar prevención en 4 grupos de pacientes, tenemos los que son personas aparentemente sanas, después las medidas de prevención en los que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, o sea, prevención secundaria, y después ponen, digamos, recomendaciones aparte para lo que es pacientes diabéticos y después pacientes con factores de riesgo específicos, como pueden ser la insuficiencia renal o la hipertrigliceridemia o la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Estos son los 4 grupos. Ahora, bueno, les voy a hablar específicamente un poquito más de lo que son las personas aparentemente sanas, o sea, de prevención primaria, vamos a hablar un poquito más ahora, ¿no?
Bueno, hicieron lo mismo, en realidad dividieron a los países, pero en vez de poner dos grupos de riesgo, o sea, dividieron a los países en dos grupos de riesgo, los dividieron en 4 grupos de riesgo, según las tasas nacionales de mortalidad por enfermedad cardiovascular, los dividieron en países de bajo riesgo, moderado riesgo, alto y muy alto riesgo. Y hicieron obviamente una tabla para calcular el riesgo cardiovascular en cada uno de estos grupos de países, ¿no? Tenemos, digamos, la tabla, bueno, para países de bajo riesgo, moderado, alto y muy alto riesgo. La diferencia que tenemos ahora también es que cada una de estas escalas incluye 2 escalas más. Acá les voy a mostrar con más detalle. Cada una de estas tablas tiene 2 scores. Tenemos el score 2OP, así fue el nombre que le pusieron, OP es Older People, donde incluyen a los pacientes mayores de 70 años y podemos calcular el riesgo cardiovascular a 10 años, de 70 años hasta 89 años. Este fue tal vez uno de los cambios más significativos que hicieron en esta guía, ¿no? Y después tenemos el Score 2, que considera pacientes entre 40 y 69 años. Acá, bueno, lo estoy marcando, muy bien. La verdad que otra diferencia también muy importante de estas escalas que sugieren ahora es que tienen en cuenta eventos fatales y no fatales, o sea, el riesgo cardiovascular y el riesgo de eventos fatales y no fatales a 10 años, cosa que antes solo calculaban eventos fatales estas tablas. Ahora, bueno, pueden incluir las dos. Y una diferencia también importante que tienen estas escalas es que tienen en cuenta edad, sexo, tabaquismo, presión arterial sistólica, y ya ahora no se habla más de colesterol total, sino más bien de colesterol no HDL. Sugieren, digamos, para poder calcular el riesgo del paciente, el colesterol no HDL. Bueno, acá les voy a dar un ejemplo, un poquito para que tengan una idea, digamos, de cómo se calculan las escalas. Acá tenemos, o sea, esta es la escala para países de bajo riesgo, y tenemos una paciente de 80 años que no tiene factores de riesgo, o sea, en prevención primaria, estaría alrededor de 15-17% de riesgo cardiovascular fatal y no fatal a 10 años, y una paciente de 65 años, que lo calculamos con el Score 2, sin factores de riesgo también, o sea, en prevención primaria, estamos hablando siempre, también estaría en un riesgo de 5 al 6%, ¿no? O sea, ya a simple vista parece mucho menos, ¿no? Son 2 mujeres iguales, nada más que con 15 años de diferencia, y cuando lo llevamos a las categorías de riesgo, podemos ver que la paciente, por ejemplo, de 65 años, está prácticamente en un riesgo de bajo, porque o sea, 5% es de bajo a alto riesgo, o sea que podríamos considerar algún tratamiento de los factores de riesgo, simplemente lo sugiere considerar, y en cambio la paciente de 80 años, con un riesgo más del 15%, es una paciente de muy alto riesgo, y vamos a recomendar sí o sí el inicio del tratamiento de los factores de riesgo, ¿no? La verdad que en estos scores nuevos, podemos decir que la edad después de los 70 años es un factor obviamente dominante para estimar el riesgo cardiovascular a 10 años, ¿no? En estos pacientes. Sin embargo, fíjate, a ver, para mayores de 70 que tenga riesgo, o sea, factores de riesgo cardiovasculares no altos, o sea, tenés menos de 7,5, o sea, está bueno ese esquema, porque siempre la pregunta del millón que uno se hacía, si ya por el hecho que vos lo veas, le pedís una placa de tórax y tiene calcificación en la aorta, entonces uno siempre ya está pensando en que tiene algunos indicios, que quizás acá habrá que ver por eso bien cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares que ponen aquí, porque bueno, siempre va a ir sumando puntos porque es raro encontrar a una persona por completo sin factores de riesgo que tenga por arriba de 80 años. Sí, seguro. Yo quise hacer un ejemplo, digamos, de 2 pacientes similares, como para que vean que obviamente una misma paciente tiene Claro, una la diferencia edad te significativa de riesgo. tironea mucho, Totalmente, sí. pero bueno, con estos factores que ponen aquí. Pero bueno, Sí. es interesante porque
también si tolera bien si toleraría bien la medicación, y todo eso uno se lo podría dar Sí, y seguro, probablemente siempre. sea el grupo que más se beneficiaría, quizás. Sí, seguro, seguro. Acá, digamos, la recomendación, ya les voy a mostrar más adelante, generalmente, bueno, paciente, como decís, o sea, mayor de 70 años, seguro que ya va a ser de un grupo de alto o muy alto riesgo, ¿no? Fíjate Y el vamos a título. estar. Fíjate el título que dice aparentemente sanos, ¿viste? Sí, 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 totalmente, es así, sí, así lo llama, aparentemente sano, tal cual. Bueno, y acá un poco les quería mostrar, digamos, digamos, estamos hablando un poco de tratamiento acá en la guía. Voy a mostrar sobre todo lo que es en paciente aparentemente sano, o sea, en prevención primaria. En la guía igual, en todos los grupos de pacientes, sugiere, esto sí es nuevo, realizar el tratamiento en 2 pasos. Algo que está muy discutido por las sociedades, pero bueno, ellos lo recomendaron, un tratamiento en 2 pasos, ya sea para prevención primaria o para secundaria. Después ya lo voy a mostrar, pero para las dos prevenciones, o sea, realmente recomiendan este de 2 pasos. Acá les voy a hablar sobre todo en lo que es mayores de 70 años. Lo que son los objetivos casi no variaron con lo que sugirieron en las últimas guías del 2019. Los objetivos, los niveles de LDL son muy similares a los que sugirieron en el 2019. En los mayores de 70 años, en este primer paso, por supuesto que vamos a recomendar los cambios en el estilo de vida. Siempre es la primera recomendación, siempre son los cambios en el estilo de vida. Y vamos a intentar en los pacientes que tienen muy alto riesgo cardiovascular, alcanzar un objetivo de LDL menor a 100, ¿no? Obviamente, recomendación, digamos, la primera droga que se recomienda siempre son estatinas. Se habla de que los pacientes de alto riesgo, que son los que tienen un riesgo cardiovascular calculado entre 7,5 y 15, podríamos indicar alguna estatina de acuerdo a las preferencias del paciente, las comorbilidades, la fragilidad, pero bueno, no hay duda que en el que es de muy alto riesgo, que tiene un riesgo más del 15%, deberíamos intentar llegar a un LDL por debajo de 100. Y después lo que no se pusieron de acuerdo en las guías es cuál sería en la población mayor de 70 años el objetivo secundario, o sea, el paso 2, ¿no? ¿Cuál sería el paso 2? Que siempre el paso 2 es intensificar el tratamiento, o sea, para llegar a objetivos más estrictos. En los mayores de 70 años no se pusieron de acuerdo cuál es el objetivo más estricto, si el primer paso es menor de 100, ¿no? Eh, Acá tal vez podremos tener un poco más de información en los mayores de 70 años con este estudio, que probablemente el año que viene vamos a tener algún resultado, que es el STARE, que es un estudio de prevención primaria, que está comparando atorvastatina versus placebo en mayores de 75 años, y se cree que este estudio vamos a tener, o sea, nos va a arrojar un poquito más de información de cuál sería el mejor objetivo en el adulto mayor. Es interesante, ¿no? Mayores de 70 años, fíjate en el gráfico a la derecha, donde dice no adicionar metas de prevención extra, o sea, como el paciente frágil también te marca hasta Sí, seguro. dónde, como el tema de la presión, sí tolera la presión por debajo de 140, muchos no lo toleran, no, Totalmente, sí, sí, no sí. toleran la presión, así que hay que tener cuidado también. Y ahí el manejo quizás es un poco más artesanal del paciente que tenés enfrente y como siempre hablar con el paciente y la familia los pros y contras de avanzar o no con mayor medicamento en el contexto de un paciente frágil. Sí, seguro. Inclusive en la guía habla de fragilidad y en realidad un poco lo que siempre hablamos, ¿no? Que las recomendaciones en la guía dice que no se ajustan por edad cronológica, sino que siempre pensemos en la edad biológica del paciente, digamos, y tengamos en cuenta la fragilidad y las comorbilidades para tomar la decisión, ¿no? Del tratamiento, ¿no? Inclusive lo que es la suspensión después también, ¿no? Bueno, acá simplemente mencionarles que sigue siendo muy discutido esto de los 2 pasos, porque si bien las guías dicen que estos 2 pasos los implementan porque puede ayudar a los médicos y a los pacientes para lograr los objetivos y, bueno, y poder ajustar el perfil, la preferencia del paciente, la verdad que hay muchas sociedades que lo que dicen es que probablemente vamos a perder el seguimiento del paciente en muchos casos y no vamos a llegar a los objetivos que deberíamos, sobre todo en estos pacientes que tienen alto o muy alto riesgo, ¿no? Que corremos como un riesgo si uno lo toma así como en 2 pasos, ¿no?
Bueno, esto es lo que quería mostrar un poquito, esto que está muy discutido, ¿no? El tema de los 2 pasos. En cuanto a lo que es prevención secundaria, acá no me voy a extender mucho porque la verdad que los objetivos en la guía son similares, digamos, a los, como decía, los que sugerían en la guía del 2019. Quería mostrarles que esto es prevención secundaria y que también sugieren los 2 pasos, y lo que es paciente mayor de 70 años, siguen sugiriendo que, por supuesto, aunque sea mayor de 70 años, en prevención secundaria es recomendación 1A realizar el mismo tratamiento con estatinas que indicaríamos en un paciente más joven. Bueno, de fármacos, en realidad, bueno, no voy a hablar de estos 3 fármacos porque la verdad que no hay ningún cambio con respecto a esto, sigue siendo de primera elección siempre las estatinas, porque obviamente hasta ahora son la única droga que han demostrado disminuir la mortalidad, entonces sigue siendo siempre de elección las estatinas. Bueno, fibratos obviamente también son de elección, sobre todo en pacientes con hipertrigliceridemia y HDL bajo, y el ezetimibe se sigue recomendando siempre, si es posible, en combinación con estatina, y únicamente solo si el paciente es intolerante a las estatinas, ¿no? Si es intolerante, uno lo podría usar solo, si no, siempre se sugiere la combinación con la estatina para poder lograr mejor objetivo, ¿no? Acá les voy a comentar de los inhibidores de PCSK9, que ya, bueno, ya es una droga conocida, que se vende, se comercializa en la Argentina. Recordarles que son anticuerpos monoclonales que ya demostraron una reducción del LDL de un 60% aproximadamente, que, bueno, que se pueden dar con o sin estatinas. Generalmente se indica en pacientes que por ahí no toleraron las estatinas o no lograron el objetivo del LDL. Y bueno, han demostrado ya también en los últimos trabajos que reducen triglicéridos, aumentan el HDL y también reducen lo que es la lipoproteína A. Y bueno, tal vez el máximo problema que tenemos con esta droga, que es por vía subcutánea y que se aplica 1 o 2 veces al mes, es el costo, ya que el costo mensual de este tratamiento sería aproximadamente de 140.000 pesos, entonces sigue siendo una droga muy cara, poco accesible. Y bueno, y obviamente faltan resultados en los trabajos científicos sobre lo que es la seguridad a largo plazo y sobre si hay o no algún efecto sobre lo que es enfermedad cardiovascular, ¿no? A largo plazo, ¿no? Si ahí disminuye la mortalidad. Todavía ese dato no está de esta droga, ¿no? Acá, bueno, en la guía me muestran un poco cómo las combinaciones de las diferentes drogas que mencioné hasta ahora van a dar una reducción del LDL. Tenemos que las estatinas en altas dosis podemos lograr hasta una reducción del 50% del LDL. Después tenemos las estatinas combinadas con ezetimibe, llevan un 65% de reducción. Los inhibidores de la PCSK9 y solos un 60%, la combinación con estatinas 75%, y una triple terapia podría llegar a una reducción de un 85%. Bueno, y acá sí les quiero mencionar esta droga que si bien es nueva para nosotros, ya la empezamos a escuchar más ahora, ya en Europa se comercializa, el ácido bempedoico. Esta es una droga que es un profármaco en realidad, que actúa en la biosíntesis del colesterol y que es activado en una enzima, que se hace activado por una enzima que no está presente en el músculo esquelético, por lo que no da efectos adversos sobre el músculo. Entonces sería una muy buena opción para los pacientes que han tenido miopatía por estatinas, que no han tolerado bien las estatinas. Como les decía, ya se comercializa en Europa, es por vía oral. Se comercializa siempre en asociación, la mayoría de las veces, con ezetimibe, está combinada la venta con ezetimibe. ¿Por qué? Porque en realidad el ácido bempedoico no tiene tanta potencia sobre la reducción del LDL, pero cuando se combina con ezetimibe ha demostrado reducciones de hasta un 40-50% del colesterol LDL. Inclusive, bueno, acá les muestro, hay un estudio que ya muestra lo que es la reducción de colesterol con la triple terapia, ezetimibe, estatinas y el ácido bempedoico, que demostró una reducción del 63% del LDL. Aún faltan, obviamente, los ensayos a largo plazo para conocer qué resultado hay sobre la mortalidad por causa cardiovascular, ¿no? Pero bueno, hoy es una de las drogas que probablemente esperemos que en algún momento lleguen a comercializar acá, ¿no? Es una opción más, porque aparte es vía oral. Y bueno, y otra droga que también ya se comercializa en Europa es el inclisiran.
El inclisiran inhibe la síntesis hepática de PCSK9 y lo que tiene como ventaja es que es de acción prolongada, entonces a diferencia de los inhibidores de PCSK9, se recibe 2 veces al año, o sea, se aplica en forma subcutánea 2 veces al año esta droga, ¿no? Ha demostrado en los estudios el Orion 10, el Orion 11, acá está el artículo, digamos, ha demostrado en los pacientes en prevención secundaria, sobre todo, una reducción de hasta un 50-55% del LDL, y la verdad es que tiene muy pocos efectos adversos, y esta es otra ventaja que tiene el inclisiran. La verdad que no se observaron en los estudios efectos adversos, y se puede combinar con osinestatinas, y bueno, también tenemos pendientes los resultados a largo plazo, y sobre todo lo que es la enfermedad cardiovascular, la mortalidad por enfermedad cardiovascular, también hay resultados probablemente para el año que viene recién. Bueno, acá les quería comentar que esta guía que salió el año pasado recomienda, bueno, esto ya digamos, es bastante conocido, pero bueno, recomienda que en los pacientes que tengan un alto riesgo cardiovascular calculado y tengan un triglicérido por arriba de 200, se recomienda el uso de estatinas en primer lugar siempre. Es recomendación clase 1A. Es digamos, siempre la droga de elección para los triglicéridos por arriba de 200 en pacientes de alto riesgo, porque, bueno, lo que veníamos diciendo, que es la única droga que hasta ahora demostró tener reducción de los eventos cardiovasculares, y en segundo lugar uno puede pensar en los inhibidores de PCSK9, los fibratos o los nutracéuticos, pero bueno, todas estas drogas no tienen demostrado una reducción del riesgo, ¿no? Cardiovascular. Es muy interesante esto, porque uno va viendo pacientes que tienen fibratos, o sea, con valores no muy altos, y siempre uno tiene que empezar primero con las estatinas, como vos comentaste. Y eso me parece que es un punto interesante a recalcar. Y tal cual lo quería mencionar porque a veces uno, la verdad que, nada, digamos, por ahí pasa de alto esto, que la verdad que es muy importante, si el paciente tiene ya aumentado el riesgo cardiovascular, siempre empezar por estatinas, ¿no? Que la mayoría de los pacientes que tienen triglicéridos altos, si uno les calcula el riesgo, es probable que sí, que estén en un grupo de alto riesgo, ¿no? Y bueno, y las guías también se preguntan, ¿no? ¿Hasta cuándo tendríamos que evaluar el riesgo cardiovascular en los pacientes? Y bueno, la verdad que ellos terminan diciendo que no saben hasta qué edad, que no pueden recomendar una edad, pero obviamente siempre tenemos que pensar en el estado funcional, lo que decíamos antes, ¿no? La edad biológica del paciente, la esperanza de vida, qué preferencias tiene el paciente, poder discutirlo para poder tomar una decisión, pero lo que sí recomiendan es que siempre deberíamos continuar con las estrategias preventivas que están instauradas, especialmente si son bien toleradas, ¿no? Si el paciente tiene una buena funcionalidad y digamos, tolera bien el tratamiento que está instaurado, uno no debería suspenderlo, ¿no? Bueno, acá algunas de las conclusiones de estas cosas que estuvimos hablando durante la charla, digamos, el LDL, bueno, como les dije al principio, cuanto más bajo y por más tiempo mejor, ya demostró claramente que es seguro y que disminuye realmente el riesgo de enfermedad cardiovascular, no importa si son niveles por debajo de 30 inclusive. Bueno, no olvidar que el colesterol no HDL o sea, la relación del colesterol HDL con la enfermedad cardiovascular es cada vez más fuerte y es casi tan fuerte como la relación con el LDL, y aporta la misma información que una determinación plasmática de ApoB, así que hoy calcular, que es algo muy fácil de hacer en el consultorio, podemos calcular el colesterol no HDL y lo vamos a tener que tener cada vez más en cuenta porque ya las guías van a tender a utilizar este valor, ¿no? No tanto el LDL, sino más el colesterol no HDL. Bueno, también el tema de la lipoproteína A, que cada vez vamos a escuchar más sobre esta lipoproteína que es muy heterogénica y que fue asociada al aumento de la enfermedad cardiovascular, y que, bueno, que hay varios estudios que están en desarrollo para encontrar alguna droga para disminuir esta lipoproteína. Bueno, en las nuevas guías de prevención europeas del 2021, los cambios importantes, esto que incluyen ahora eventos fatales y no fatales, y que, bueno, en el score 2OP vamos a poder calcular, o sea, bueno, nosotros no, en realidad ellos van a poder calcular el riesgo cardiovascular a 10 años en pacientes de hasta 89 años. Obviamente no es aplicable para nosotros porque, bueno, es muy diferente a la población europea, pero bueno, creo que
tal vez tengamos la posibilidad de empezar a tener escalas que podamos adaptar a los pacientes nuestros, ¿no? O sea, en algún momento vamos camino a esto, ¿no? A tratar de tener escalas cada vez con pacientes más añosos que podamos incluirlos. Bueno, la edad es el factor dominante en los individuos mayores de 70 años. Este tema del enfoque gradual en 2 pasos, que aún sigue siendo muy discutido, pero bueno, recomiendan realizar un tratamiento enfocado en 2 pasos. Y siempre, obviamente, intentar tomar la decisión del tratamiento con el paciente de acuerdo no solo a las preferencias del paciente, sino obviamente fragilidad y a comorbilidad y a la polimedicación, ¿no? Bueno, simplemente Bueno, recordarles que estas 2 drogas, el ácido benzoico y el inclisiran, las vamos a empezar a escuchar cada vez más y tal vez, bueno, lleguen a Argentina en algún momento como para utilizar, ¿no? bueno, espectacular, muy, muy buena tu charla. Siempre recordar, me pasó hace poquito un paciente mío con factores de riesgo vasculares y con dosis altas de atorvastatina, cerca de 80 miligramos. ¿eh? Sí, O sea, hay que controlarlo con un hepatograma cada tanto, eso desde ya, porque a veces puede, obviamente, porque tomaba esa medicación y otros medicamentos más, sí, entonces, sí. con más razón todavía, y a veces pueden estar asintomáticos, pero bueno, los controles, viste, hoy por hoy con la CPK, viste, cambió, la CPK va a depender si tiene dolores musculares o no, pero con un hepatograma Exactamente, sí. en forma periódica, viste, es importante controlarlo. Bueno, espectacular, nos Sí, sí. pusiste al día de todo, ya estamos acá con las últimas novedades con este tratamiento, y realmente Sí, fue un poco muy... las guías vienen englobando los últimos conceptos, o sea, los conceptos que se vienen hablando hace unos años en realidad, y ya en las guías europeas lo terminan un poco de confirmar, ¿no? Todo lo que le fui comentando, ¿no? Es súper interesante porque antes la edad era un marcador, o sea, si vos veías para scores de riesgos cardiovasculares, Framingham y todo, rondaban cerca de los 70 años. Entonces, ¿qué pasaba con los que tenían más? ¿Viste? O sea, y la edad en sí te tironea mucho, la Sí, sí, cuestión seguro. hacia la cuestión de los riesgos cardiovasculares, obviamente que no es lo único. Y lo interesante también es cómo se van metiendo cada vez más en el terreno médico general el tema de la fragilidad a la toma de las decisiones. Sí, sí, Entonces, sí. eso me parece que también es un cambio súper, súper importante de trasladar los conocimientos, llamámosle así, geriátricos a la población médica general. Sí, Bueno, totalmente. Creo que antes espectacular. no se hablaba, sí, de este tema de la fragilidad, Exactamente. ninguna guía. Exactamente. Bueno, por favor, hagan las preguntitas Choice, así al final de este ciclo de 5 charlas van a obtener el certificado. Bueno, un abrazo grande, a seguir cuidándose y nos vemos con un nuevo capítulo que saldrá el lunes próximo a las 19 horas. Chau, chau, que estén bien.